Hola, bienvenida a Ven Te Cuento. Hoy tenemos la parte 2 de las lecciones que he aprendido acerca de migrar. En este episodio te voy a hablar de lo que nadie te cuenta cuando decides irte, de esta ilusión que hay al inicio, luego de este golpe de realidad que viene después, de las preguntas que te haces a veces a las 2 de la mañana y que no le cuentas a nadie, y también de los papeles, de la burocracia y el respiro que a veces llega cuando menos lo esperas. En el episodio anterior te conté varios momentos clave que viví cuando migré, que cambiaron el rumbo de mi vida y también de mi carrera. Y también te compartí 3 herramientas muy concretas que yo uso y que están relacionadas con estos aprendizajes. Estas herramientas realmente a mí me han cambiado la vida, así que si no has escuchado la parte 1, en este episodio también te espera un PDF totalmente gratis en el link de la descripción con el paso a paso de cómo usar estas herramientas. Así que para irlo a ver, te dejo el link de ese episodio aquí. Ahora sí, parte 2 de las cosas que he aprendido al migrar. En el 2025 decidí venir a vivir a Francia durante un año inicialmente. Y la verdad es que no me fui de Ecuador porque estaba huyendo de algo, sino que yo me fui de este nido súper cálido. Y eso ha tenido un sabor agridulce para mí mientras estoy reflexionando y mientras escribía para este episodio. Y yo realmente tuve la suerte de tener un nido tan cálido y tan amoroso en Ecuador que fue difícil pensar en ese momento por qué estaba queriendo salir de ese lugar. No solo de la casa física de mis papás, sino también salir a explorar el mundo una nueva vez. Hoy que ha pasado un año y 3 meses desde que me fui, puedo ver las cosas con un poco más de claridad. Lo que estaba buscando era expandir partes de mi identidad, de mi personalidad. Quería darme el permiso de explorar nuevas versiones de mí misma. Y siempre es bueno reinventarse, porque lo que no se mueve, se muere. Y en la vida que tenía el año anterior, las cosas se sentían un poquito estáticas, sin ilusión, y yo sentía que necesitaba un cambio. Lo que estaba buscando afuera era en realidad lo que yo ya había empezado a construir para mí internamente. La estabilidad, la libertad y la seguridad. Estaba en ese punto de la vida en el que yo ya quería construir mi independencia externa. Yo ya sentía que era hora. Y una vez que sales de tu país, hay todo un lienzo en blanco por pintar. Y esto suena muy emocionante porque tienes esta nueva libertad de presentarte de una forma nueva, de hacer nuevas amistades, de abrirte a otra cultura. Además, en nuestros países de origen muchas veces sentimos que la vida que hemos ido construyendo ya no nos llena, por muchas razones distintas, y eso está bien. Y el lienzo en blanco sí que nos lleva a aprender que hay otras formas de vivir la vida y que justamente hay todo un mundo por explorar ahí afuera. Cuando migrar es una elección y no una obligación, sabiendo siempre que poder elegir es un privilegio, abrir este nuevo lienzo en blanco es una gran oportunidad. Y no es solo una oportunidad de expandir el horizonte, de retarte, de crecer, de sentir libertad, mucha felicidad también, sino también es una oportunidad de crecer. Y crecer en algunas ocasiones es doloroso. Después de haber salido de este nido que yo amo con todo mi corazón, luego vino un choque de realidad. Esa misma libertad que yo estaba buscando al inicio me dejó sin estructura. Creo que no se habla lo suficiente de que migrar también es a veces perder el ritmo. Es empezar muchas veces de cero. Es perder una estructura que tú ya conocías. Porque a veces tenemos tanta libertad y tantas opciones en este nuevo lugar que todo se puede sentir tan grande y tan nuevo que literalmente pierdes esa estructura que ya la tenías en tu país. Cuando recién llegas a un lugar nuevo, es normal que haya toda esta ilusión y que veas solo las cosas bonitas del asunto y de ver acá cómo se abre frente a ti toda una nueva vida. Pero ese es el tema, que hay que volver a crear una vida. Todo lo conocido queda atrás. Estás en un lugar en donde no conoces cuáles son los códigos de comportamiento, la forma de hablar, de comer, incluso de hacer amigos. A mí me pasó eso en las 3 veces que he vivido más de un año fuera de Ecuador, 2 en Francia y una en Estados Unidos, que me quedé con esta sensación de falta de estructura durante los primeros meses. La verdad es que en cada momento esto se sintió diferente, pero ahora voy a hablar del año anterior, que es mi experiencia más actual. Yo tenía que encargarme de buscar un trabajo, buscar un departamento, incluso de cosas como retomar el gimnasio, lo cual ha sido una rutina por años para mí. Todo eso en su momento
En estos meses de choque de realidad sí fue muy retador, aunque parezcan cosas muy sencillas. Y yo pensé que por tener estas rutinas ya súper bien establecidas en Ecuador, iba a seguirlas teniendo acá en Francia, como por ejemplo tratar de preparar la comida en mi casa lo más sana posible, tratar de comer lo más sano posible, también salir en la tarde 4 o 5 veces por semana al gimnasio. Todo eso ya estaba construido en mi vida en Ecuador, pero en estos primeros meses de transición no lo logré. Yo me desordené un montón porque tenía un horario de trabajo muy diferente al que tenía en Ecuador, y cuando llegaba a la casa en la noche estaba literalmente agotada, sin energía para ir al gimnasio, ni cocinar, ni absolutamente nada de lo que quería hacer. Aquí mi aprendizaje más importante es que cuando migramos estamos en una etapa de muchísima demanda mental, física, emocional y hasta energética. Adaptarse a un nuevo entorno es de por sí estresante para el cuerpo, aunque estés en las mejores condiciones posibles. Y ni se diga de cuando estas condiciones son a veces un poco más complejas o más complicadas. Para mí entonces fue importante darme cuenta que estos momentos de grandes transiciones no me pedían más disciplina en ese momento. Me estaban pidiendo que aprendiera a acogerme a mí misma, que aprenda a sostener estructuras que me hacen bien a ritmos pequeños pero realistas. En vez de exigirme y de pedirme más, de ir más rápido, lo que genuinamente me ayudó a volver a encontrar esta fuerza de a poco tener esta estructura que ya estaba construida antes, fue ir retomando el hacer las cosas simples. Y para mí fue descansar y bajar el ritmo. Literalmente darme espacios de descanso obligatorios, porque si no descanso y mi cuerpo no está recargado, yo no voy a tener energía para hacer todo lo demás. Es importante bajar el ritmo antes de quemarme, y a veces nos olvidamos que cuando salimos de nuestros países, sostener estas mismas rutinas que a veces ya estaban súper instaladas es complejo. Y otra cosa importante también fue hacer algo para mí cada día. Y es que tener estructuras en nuestro día a día, por más pequeñas que sean, es importantísimo, no solo para sentirnos bien, sino en general para nuestra salud mental. Está bien que cuando recién llegas a un lugar nuevo no tengas la fuerza, literalmente, de hacer todo lo que quieras, pero sí puedes sostener una estructura en tu día a día que lo haga un poquito más fácil y más llevadero. Y para mí realmente eran dos cosas súper sencillas, y era comprometerme a levantarme de la cama a una X hora dada y también meditar todas las mañanas. Por un buen tiempo, esas dos cosas para mí ya eran mis ganancias del día. Eso ya era más que suficiente. Estas acciones pequeñas en cadena en realidad motivan muchísimo más que querer hacer cosas enormes cuando estamos en un nuevo entorno, porque está comprobado en la psicología que estas pequeñas ganancias le hacen motivarse a tu cerebro para que cada vez seguir haciendo cosas nuevas y retadoras sea un poquito más fácil o más deseable. La clave está siempre en accionar y después viene la motivación. Primero viene la acción, luego la motivación. Y también la otra clave para lograr esto es que no hay que querer hacer 1000 cosas a la vez, sino una o dos, pero que sí genuinamente puedan ser sostenibles en el tiempo. Como te contaba, yo este año vine a vivir a Francia. Yo me he mudado 5 veces, 3 en París y 2 en Bretaña. Y solo de decirlo ya me acuerdo y me da un cansancio, porque mudarse es heavy, son estos procesos que toman muchísima energía física, mental, de todo. También yo seguí aplicando en cada una de estas mudanzas estas dos cosas. Lo primero es darle una gran importancia, de verdad, al descanso y no querer acelerar, sino más bien descansar genuinamente bien. Y lo segundo también es esta ganancia mía personal, que es meditar todos los días. Después de a poquito pude ir incorporando diferentes cosas y rutinas, pero el recordatorio es que está bien darte el permiso de ir despacio cuando tú necesites en este nuevo lugar. Está bien darte incluso el permiso de sentir que a veces has retrocedido cuando recién llegas. Al migrar hay muchas cosas que se deben ir acomodando de a poquito, que no es automático y no es de un día al otro, y está bien que hay unos periodos de tiempo en los que no tienes la energía para todo. Y una frase que a mí me ayudó muchísimo a procesar esto es que la calma conoce cosas que la prisa desconoce. Ir más despacio siempre nos da un poco más de certeza.
pero ir rápido no siempre me va a traer más certeza. Esto ha sido un enorme aprendizaje para mí porque a mí me encanta de verdad ir a velocidad rápida, adaptarme rápido, hacer las cosas rápido, pero al migrar he aprendido e integrado adentro que tomarme el tiempo es muy importante porque me permite tener la vista más aguda de qué es lo que yo quiero construir en esta nueva vida. No solamente hacer las cosas rápido. Eso no se hace rápido. Se hace con intención y con claridad que vas ganando poquito a poco en este nuevo lugar. Vas ganando claridad de cómo quieres que se vea tu vida en este nuevo entorno, probando y viendo qué resulta mejor para ti. Así que es inevitable también que en estas pruebas hay errores o fracasos en su momento. Y aquí es cuando también aparece la incomodidad. Y el rol hermoso de la incomodidad al migrar es que sí te está mostrando el camino. Esta incomodidad a veces aparece en forma de preguntas que nos hacemos a las 2 de la mañana y que no le contamos a nadie cuando migramos. Y estas a veces son, ¿será que cuando me fui en el fondo estaba huyendo de algo? Tal vez hay algo que estaba buscando en mi entorno y pensé que en este nuevo espacio iba a ser más fácil obtenerlo. ¿Será que vale la pena el sacrificio de trabajar en algo que no me gusta, esperando encontrar en algún momento algo que sí? ¿Será que en algún momento sí llego a construir estas amistades que no sean solo pasajeras, sino que también se conviertan en un apoyo para mí? ¿Qué es lo que realmente vine a buscar al otro lado del planeta? Dejar ciertas amistades de lado, salir de ciertos círculos en los que tal vez yo ya no quería estar, tomarme un respiro de mi familia, encontrar estabilidad y seguridad que tal vez en mi país no la hay. Ninguna respuesta a estas preguntas es fija y a veces de hecho no hay respuestas definitivas a estas preguntas porque van evolucionando a medida que seguimos haciendo una vida en este nuevo lugar. Y sin embargo, a partir de estas preguntas incómodas también aparece una reflexión importante que creo que todos los que hemos vivido afuera de nuestros países en algún punto nos hacemos esta reflexión y es, ¿realmente me quiero quedar o quiero volver? Si me está gustando la vida que estoy construyendo y teniendo acá o quiero volver. Todas estas preguntas que surgen cuando migramos y que son incómodas nos van mostrando cosas importantes y por eso es importantísimo justamente no ignorarlas. Cuando nos atrevemos a escuchar esta incomodidad en lugar de huir de ella, también nuestra brújula interna se vuelve más clara. Nos va mostrando qué cosas sí quiero sostener en esta nueva vida y qué cosas no quiero sostener en esta nueva vida. Nos muestra lo que realmente es importante en ese momento. Y te digo esto desde el fondo de mi corazón. Toda esta incomodidad es de las mejores cosas que te pueden pasar. A veces incluso parece que vas a tocar fondo, pero la buena noticia es que estás creciendo, porque la incomodidad no te deja otra opción que hacer el trabajo que en verdad se requiere para construir algo que a ti te guste. La incomodidad no te deja otra opción que ponerte a trabajar para construir una vida que sí te haga sentido a ti, porque se va a volver bien doloroso si es que no lo haces. Y hay algo que también para mí se puso mucho más claro con esta incomodidad. Y es lo que extraño de Latinoamérica y de Ecuador más específicamente. Es que en Latinoamérica tú puedes ir a la casa de alguien sin avisar. Acá tienes que agendar, en verdad, por poco y hasta un abrazo. Esto es lo que más extraño, esta cotidianidad, estos tejidos sociales que son tan flexibles y que son tan relajados. Esto me costó mucho poner en palabras para este episodio. Nuestros tejidos culturales tienen cosas que son implícitas de lado y lado. Y en Ecuador, el contacto físico, por ejemplo, es muy importante. Nos damos un montón de abrazos, nos saludamos, siempre nos estamos dando la mano. Nuestras vidas suelen estar muy cercanas a las de nuestras familias. Y esto puede ser para bien o para mal, pero cuando sí tenemos este vínculo positivo con nuestra familia, realmente sentimos que somos parte de esta comunidad. El sentirme parte de compartir el día a día, de decir, te caigo a tu casa sin planificar nada, con mucho tiempo. Y tantos planes que se dan de forma espontánea es de las cosas que yo más extraño. En Latinoamérica solemos ser más expresivos, como que tenemos el sentimiento más a flor de piel. Y son estas cosas que parecen pequeñas las que a veces nos hacen extrañar justamente
una caricia, un abrazo, un gesto del otro lado. Es importantísimo construir estos círculos, estos tejidos sociales en donde estés viviendo ahora. Yo me di cuenta un poco tarde porque cuando llegué me ocupé de un montón de otras cosas en lugar de crear estas nuevas amistades. Y esta es la tarea que para mí continúa vigente porque estos círculos de estos tejidos sociales son los que te van a sostener y se van a convertir en tu nuevo apoyo. Esto toma energía, toma tiempo y también va a tomar algunos intentos fallidos al conocer a nuevas personas. Pero 100% te puedo decir que vale la pena. Así se construye este sentido de pertenencia en un nuevo lugar, mezclándote con las personas, con la cultura. Empiezas a ver cuál es la forma de hablar, cuál es la forma de hacer planes, de planificar cosas con los amigos. Esto también se vuelve lindísimo cuando vives afuera porque te puedes ir adaptando a las cosas nuevas. Te das cuenta de hay cosas que están muy cool y que sí quieres adaptarlas a tu vida, sea en donde sea que elijas luego vivir, incluso cuando ya regresas a tu país si así lo deseas. Eso es lo hermoso también de vivir afuera y de darte cuenta que a pesar de estas diferencias hay cosas que sí vas a querer adaptar a tu vida. Y ahora quiero pasar a justamente este tema de los papeles y a los trámites que he tenido que hacer acá, porque para mí ha sido una experiencia llena de incertidumbre. Yo empecé a hacer los papeles hace un montón de meses acá y sigo sin respuesta y no soy la única. He visto a muchas personas a mi alrededor que han tenido la misma experiencia y no solo en este país, sino en otros y que están en este proceso de espera y que también dicen que es normal que tome tanto tiempo. He visto a muchas personas que justamente tienen su situación migratoria bloqueada porque si no tienes papeles, no puedes trabajar y claro que si no puedes trabajar, todo se vuelve mucho más complicado al no tener fuentes de ingreso. A veces te toca regresar y no solo puedes esperar infinitamente hasta tener todo en orden. Esta parte realmente yo no la conocía. Yo tenía cero información acerca de lo normal que es que estos procesos se demoren tanto cuando yo llegué el año anterior. Hubo un momento en particular que a mí me desilusionó muchísimo porque tenía una propuesta de trabajo en pleno centro de París, en un barrio hermoso y al final resulta que sin la visa que yo necesito pedir ahora, yo no puedo trabajar. Así que ahí quedó el tema. Esta desilusión me tocó mucho el corazón porque genuinamente estaba cero preparada, no sabía que se podían demorar tanto los papeles. Yo cuando vine sí tenía un plan B, pero no contemplé tampoco la importancia de tener otros planes aparte del plan B. Me hubiera gustado saber que cuando migras sí es importante que tengas un plan A, B, C, D hasta la Z, a veces sí es posible. Ya sé que esto no es posible, pero sí hay que saber que a veces cuando la cosa se complica y que se puede complicar y que toma tiempo en tener estas respuestas, hay que poder saber resolver esto, saber que es una situación que sí puede sucederte a ti, que puede haber demoras. Así que es mejor estar preparado. Como dice la frase, mejor prevenir que lamentar. Me hubiese encantado a mí saber esto antes de llegar este año acá, porque genuinamente tener que aguantar tanta incertidumbre sin respuesta es agotador, física y mentalmente. Entonces, si tú estás en un proceso similar y estás pensando en regresar a tu país, también es 100% entendible que lo hagas. Lo que a mí personalmente me sostuvo cuando he estado en estos momentos de mucha angustia y de agotamiento por no tener una respuesta ha sido lo que te conté al inicio del episodio, que yo tenía muy claro esta visión con la que venía acá y era de encontrar seguridad, estabilidad y libertad. Irónicamente, la vida me puso en un lugar de tanta incertidumbre que todo eso allá afuera quedó en cero y no hubo más remedio para mí que practicarlo internamente. La verdad es que esto me trajo días muy grises en este lienzo en blanco que a veces sentía que solo pintaba en estos colores. Fue muy complicado, pero esto también es parte de irte lejos. Hay días que naturalmente, por esta o por muchas otras razones, a veces son grises. Lo bueno es que con las herramientas, pero sobre todo con el acompañamiento de personas a tu alrededor, siempre es posible pintar este lienzo de colores más brillantes, tarde o temprano. Me gusta imaginarme que migrar y de hecho que la vida en sí es como ir pintando un lienzo en blanco. Y en estos días en donde los matices son realmente grises, me acuerdo que sin estos grises, el lienzo no tendría la misma profundidad ni el mismo impacto.
Para mí, justo cuando estaba en esta escala de grises, metida en esta incertidumbre de los papeles, hubo un respiro que también cambió el color de mi lienzo en ese momento. Mi hermano vino de visita un par de semanas. Qué suerte la mía. Y me di cuenta que todos estos matices de colores alegres y vibrantes también eran muy posibles. Y de paso, al mismo tiempo, me di cuenta todo lo que había crecido ese año y que ya no soy exactamente quien era antes de irme. Mi corazón sintió una alegría tan grande de poder compartir este tiempo con mi persona favorita en todo el mundo, que es mi hermano. Tuve este alivio tan grande, primero de no tener que traducir las cosas en mi cabeza a otro idioma, el alivio de tener la misma risa y la misma reacción frente a situaciones y chistes que solo entendíamos los dos, de sentir la alegría que podemos compartir un mismo contexto y que podemos ver las cosas de una misma manera. Además, que mostrarle a alguien a quien quieres mucho el lugar en donde ahora vives es una experiencia lindísima, porque esta persona puede saber cómo es por ahora tu vida, cuáles son tus nuevas costumbres, dónde te gusta pedir el café, cómo es el transporte, también los lugares que te gusta ir en donde estás viviendo. Y dentro de todo esto pensé que justamente ya no era la misma que cuando me fui. Cuando cambias de país, de amigos, de entorno, vienen tantos cambios también con eso. Tienes esta libertad de ser una nueva versión tuya, de expandirte, de aprender cuáles son los rituales de tu propia cultura que sí quieres mantener y cuáles son estos nuevos rituales que también estás lista para darles la bienvenida a tu vida. Por ejemplo, para mí en Francia, el tema de la comida es un ritual que estoy amando, que te sientas por horas literalmente a esta sobremesa a conversar y que a veces ni siquiera terminas comiendo el plato fuerte, pero ya comiste tantos bocaditos que no importa. Lo más importante y lo que está en el centro de estas comidas es compartir este tiempo con estas personas a las que no estás viendo constantemente todos los días. He aprendido tanto este año y te quiero resumir las cosas que me siguen dejando en modo reflexión por si tú estás migrando o piensas migrar, para acompañarnos con el corazón un ratito. Aprendí a hacerme cargo de mí de una nueva forma. Ya en este punto de mi vida y de mi trabajo como psicóloga he podido constatar al 300% que el sistema nervioso es lo primero de lo que hay que ocuparse. Siempre lo más importante es crear un espacio seguro para mí en el entorno en el que estoy. Aprendí también que hay cosas que no se pueden apurar. Hay cosas que aprendemos solamente cuando las vivimos. Hay que atravesarlas para luego poderlas entender y hacer sentido de eso. Ni los consejos ni los manuales ayudan ahí. Hay que atravesar estos aprendizajes en este nuevo país en carne propia. Aprendí también que a veces la vida se pone dura, de color gris, y que no gano nada haciéndome la víctima, pero sí gano un montón si me tengo paciencia y amor, porque puedo hacerme cargo de lo que voy necesitando pasito a paso, aunque tome tiempo, pero siempre con esta paciencia y con este amor, no haciéndome la víctima. Aprendí también que las personas, tanto allá como acá, vienen y van, y que es importante fijarte muy bien quién se queda a tu lado cuando hay tormenta. Esos son los amigos de verdad. Aprendí que cuando te sientes desmotivada, es importante que escuches, que leas, que pases tiempo con personas que tengan una mentalidad ganadora, porque no siempre la fuerza viene de adentro. A veces necesitamos que la fuerza también venga desde afuera, porque desde afuera también es posible inspirarnos y de hecho somos humanos y necesitamos esta comunidad ahí afuera. Y después de este año tengo cada vez un poquito más claro cuál es el camino para volver a mi inspiración y a mi motor de energía. Y a veces es interno y otras veces sí es motivarme de estas personas externas. Finalmente quiero hacer un resumen de lo que hubiera querido decirle a la Sara el año anterior antes de llegar. Lo primero es que es tan importante la autocompasión. Esta forma de mirarnos a nosotras mismas con ojos de amistad, con ojos de cariño. Hay momentos en los que al cambiar de entorno se nos mueven mucho las amistades, la identidad, las expectativas, las rutinas, que necesitamos tener autocompasión para poder sostenernos en este nuevo espacio de crecimiento y también para redefinirnos con los nuevos colores que vamos adquiriendo para nuestro lienzo. Otra cosa es que las rutinas son súper importantes y que no necesito hacer 1000 cosas a la vez, pero sí sostener una o dos que realmente me mantengan caminando. Por ejemplo, dormir, porque descansar bien define cómo va a ser el día siguiente y la energía que voy a tener. Así que dormir es de las cosas que más quisiera hacer énfasis,
para la Sara del año anterior. También me gustaría decirle que hay que siempre tener este ratito de presencia al día, así sean 5 minutos de preguntarse cómo está. No para cambiar lo que siente, sino para entender lo que está necesitando. Me gustaría decirle a la Sara que antes de llegar a un punto de cansancio o de tristeza que ya requiere un poquito más de ayuda y de tiempo y de esfuerzo para volver al centro, siempre es mejor prevenir que luego tener que reparar algo que se ha ido desgastando. Y me gustaría decirle a la Sara del año anterior que va a conocer muchos colores nuevos para pintar en su lienzo, que se van a abrir nuevas formas de ver la vida, que vayas a donde vayas, este lienzo siempre viene contigo, así que tienes el permiso de irlo pintando capa a capa de los colores antiguos con los colores nuevos. De alguna forma, al inicio del episodio dije que migrar es de empezar de cero, pero siempre te llevas toda tu experiencia contigo y todos los pasos que ya has dado. Entonces, tal vez es empezar a construir rutinas desde cero, amistades desde cero y otras cosas desde cero, pero tú nunca empiezas desde cero. Ese es un recordatorio hermoso, que nunca empezamos de cero. Ya llevamos con nosotros todas las experiencias de nuestra vida. Hay muchas cosas que sí van a cambiar, pero lo más importante es hacerte cargo de ti misma en este nuevo contexto. Me gustaría decirle a la Sara que es importante que vaya disfrutando de estos nuevos colores que va adquiriendo, vivir en un espacio nuevo, en un lugar nuevo, en un país nuevo. Otra cosa que le diría a la Sara es que hay días en los que no hay fuerzas y que eso está bien, que hay días en los que se va a sentir sin energía y que eso está bien porque es parte de acomodarse a vivir en un lugar diferente y lejos de las relaciones que ya tenía, de sus amistades, de su familia. Me gustaría decirle que al irse a vivir afuera de su país, también se va a dar cuenta de las cosas que tal vez ya no estaban funcionando. Esto incluso puede ser tener diferentes duelos de cosas que estábamos sosteniendo, pero que finalmente te das cuenta de que ya no las quieres en tu vida. Por todo esto, yo creo que viajar y poder vivir en otros lugares me ha dado esta sensación de que puedo ir creando y pintando mi lienzo de una forma única. Es como ir pintando este cuadro de diferentes colores y matices que antes ni siquiera sabías que existían ni que eran posibles. Y también que puedes mirar que hay tantas formas de hacer la vida, hay tantas formas de sentarse a comer, de preparar la mesa, de estar con los amigos, de hacer planes, de pasar las festividades. Y para cerrar el episodio de hoy, también te cuento algo que he ido aprendiendo al acompañar a las personas que llegan a mi consultorio después de migrar. Lo que más me piden casi siempre no es una fórmula de qué hacer en este nuevo lugar y cómo me acomodo a este lugar. En el fondo, realmente lo que están buscando es darse permiso para ir a su propio ritmo, para soltar la prisa de tener todo resuelto ya y de ir construyendo poco a poco una vida de verdad que les haga sentido. Es darse permiso para ser quienes son en este nuevo lugar y construir también nuevas partes de su identidad. Y otras veces lo que realmente vienen buscando también es algo más simple. Y es abrazar lo que están sintiendo, sentirse abrazados, porque vivir lejos de tu familia, de tus amigos, de tus costumbres es retador. Y a veces lo único que hace falta es sentirte sostenida, acompañada, mientras atraviesas esta etapa. Si sientes que necesitas de esa compañía, en mis redes tienes toda la información de cómo trabajo en mis procesos terapéuticos. Gracias por escucharme en esta segunda parte de las cosas que he aprendido de migrar. Han sido episodios muy personales y disfruté muchísimo escribiéndolos. No te olvides que si quieres los ejercicios prácticos, vas al episodio 1 de migración y tienes un PDF con todas estas 3 herramientas resumidas y explicadas de cómo utilizarlas, que son las que durante estos procesos de migración, estas 3 veces que he vivido afuera del Ecuador, me han ayudado muchísimo. Te veo en la próxima.